Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Noguera y el día de hoy voy a explicar ante ustedes una temática de trigonometría vinculada a todo lo de raíces trigonométricas y en este caso es la ley del coseno. Bueno, este es un método de resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos con los cuales no podemos aplicar de manera directa el teorema de Pitágoras porque no tienen un ángulo recto. Y sirve para dos casos específicos que podemos denominar el LLL y el LAL. ¿Qué quiere decir esto? Casos en los que tenemos las medidas conocidas son los tres lados del triángulo, o casos en los que conocemos un ángulo y los lados contiguos a este mismo, es decir, no conocemos la medida del lado opuesto a ese ángulo, por tanto no se podría aplicar ley del seno, sin embargo sí se podría aplicar la ley del coseno. Bueno, ahora frente a la fórmula, yo hice esto para explicarlo, pero primero les voy a decir de manera conceptual a qué refiere esto, y es que el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de las longitudes multiplicado por el ángulo que hay entre ellos. Esto suena algo complicado a la hora de decirlo así, pero cuando lo vemos es tan sencillo como esto. ¿Y qué quiere decir? Vamos a usar las variables de A, B y C para hacerlo un poco más claro, pero realmente aplica con cualquier letra, siempre y cuando sean correspondientes los ángulos con los lados. Entonces, si en este caso la variable que va a estar antes del igual es la a, sería a al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado, y esto se resta por el doble del producto entre ellos, o sea, menos 2 por b por c, multiplicado además por el coseno del ángulo que está antes del igual. Sin embargo, como vemos, esto nos ayudaría a la resolución en caso de que hubiera un ángulo conocido, porque tenemos una de las variables después del igual como coseno de A. Sin embargo, ¿qué pasa en esos casos en los que no hay un ángulo conocido y los ángulos son realmente una incógnita de hallar? Simplemente vamos a invertir la ecuación para que quede antes del igual o después del igual el ángulo. Entonces, ¿cómo se haría esto? Si A originalmente está sumando al otro lado, las variables van a pasar al otro lado con signo contrario. Entonces quedaría A a la 2, que no se modifica, menos B a la 2 menos C a la 2, porque aquí están sumando. Y esto se pone con operación inversa, es decir, si acá estaba multiplicando, pasará a dividir. Se pone en el dividendo con el mismo signo, porque recordemos que cuando es división el signo no cambia, y de esta forma nos quedaría a a la 2 menos b a la 2 menos c a la 2 sobre 2 por b por c es equivalente al coseno del ángulo a. Y esto aplica para los tres casos, entonces digamos, si c es aquella variable que queremos dejar antes del igual, aplica exactamente igual, solo que con los ángulos restantes. Entonces c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2 menos 2 por A por B, y así sucesivamente. Realmente el secreto del éxito de este teorema está en que sepamos reemplazar correctamente los datos. Pero ¿cómo funciona o cómo se comprueba realmente que sea verídico para la resolución de los triángulos? Mediante su mamá, que es el teorema de Pitágoras. Y esto es debido a que, como les voy a mostrar ahorita, tomamos nuestro triángulo oblicuángulo y imaginamos que lo partimos en dos triángulos, y de esta forma pues tendríamos dos nuevos casos, por así decirlo. En un triángulo ACB se formarían dos triángulos a partir de esta vertical, que serían el triángulo ACD y el triángulo CDB. Y para ambos se cumplen razones trigonométricas, evidentemente. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? Esto nos llevaría a poder decir que, por ejemplo, para un triángulo CAD, la hipotenusa es igual a el lado B por el seno de A. Y si movemos esto sería equivalente al seno de A sobre hipotenusa por lado B. Que esto suena algo complicado, pero verdaderamente si ustedes se ponen a sacar las razones trigonométricas correctas según los catetos opuestos o adyacentes, van a ver que es algo verídico y que es algo que realmente pasa, y lo único que hace el teorema es redistribuir esta información para poder hacerlo, digamos que de una forma un poco más factorizable y práctica. Y entonces, según esto,
el procedimiento sería realmente bastante sencillo porque solo tendríamos que cumplir con 4 pasos importantes, que son en primer lugar reemplazar los datos según las variables que nos den, según las variables conocidas y las incógnitas. Segundo paso, operar todo lo que sea posible operar, obviamente teniendo en cuenta los órdenes, primero las potencias, luego las multiplicaciones, por último las restas y sumas. Teniendo en cuenta este orden es muy importante. Tercer paso, despejar la incógnita. Y cuarto paso, buscar la función inversa para hallar el ángulo en caso de que el ángulo sea una función. Es decir, que aquí seguiremos utilizando de manera muy activa la función arcoseno en la calculadora, que por si lo hemos olvidado se halla mediante shift función. Y esta nos permite hallar mediante el valor de las operaciones anteriores cuál es la medida del ángulo que estamos analizando. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a ver cómo es el funcionamiento de este teorema para lograr entenderlo de la forma más favorable. Aquí hice 3 distintos casos. El primero, un triángulo oblicuo ángulo, el segundo un igual, y en el tercero no hice un gráfico, sino que simplemente puse los datos, que es algo que se usa relativamente mucho pues digamos que en los problemas matemáticos, que nosotros digamos los que tenemos que plantear ese gráfico solución para llegar a la respuesta. Entonces vamos a hacerlo de forma pues detallada. En primer lugar, analizamos el primer triángulo y obtenemos que nos dan 3 de sus lados, es decir, no hay ningún ángulo conocido. Esto nos lleva a tener que usar la forma LLL, en la cual pues se conocen los 3 lados y ninguno de sus ángulos. Y bueno, la resolución sería algo así como les voy a comentar a continuación. Primero pues quiero que observen como el triángulo, y es que es muy importante que siempre, tanto en ley de seno como en ley de coseno, hagamos correspondientes los ángulos a sus respectivos lados. Entonces, como observamos, si este es el lado B, llegamos a que este es el vértice correspondiente a B y lo representamos con una letra mayúscula. Si este es el lado A, este será el vértice A. Y si este es el lado C, este será el C. Y esto nos facilitará no solo el reemplazar los datos, sino también el llegar de pronto a otras medidas. Porque en este caso solo nos dedicaremos a hallar uno de los ángulos y a partir de, digamos, el conocimiento de uno de los ángulos podríamos aplicar ley de seno. Y después de ley de seno podríamos aplicar la fórmula de los ángulos internos de un triángulo. Sin embargo, si no hacemos bien este nombramiento de ángulos, no vamos a llegar a ninguna de dichas respuestas. Así que de ahí nace pues su importancia. Ahora vamos a ver pues cómo funciona este problema. Tenemos los lados de un triángulo que miden 7,2 centímetros, 8,6 y 3,9. Encuentra la medida del ángulo menor. Ya desde este punto ya deberíamos saber que solo nos piden un dato en específico, que sería el ángulo menor. Y teniendo en cuenta que pues estamos con este lado de 3,9, que es el más pequeño, sabemos que nos están pidiendo realmente como incógnita el valor de B, el valor del ángulo B. ¿Y cómo llegaremos a él? Pues B, coseno de B, será ese elemento que tenemos que tener antes del igual. Entonces, en primer lugar, planteémosla desde la ecuación raíz, que sería, según nuestra hoja inicial, recordemos, vamos a imaginar que esto es B. Entonces sería B a la 2 más A a la 2 más C a la 2 menos 2 por A por C por coseno de B. Y teniendo eso, vamos a aplicar el segundo concepto que vimos, y es el correr ese coseno antes del igual para lograr hallarlo, pues es el dato que no tenemos. Esto sí lo tenemos, entonces se hace un poco inoficioso tenerlo antes del igual. Pero primero vamos a reemplazar los datos y operar lo máximo que podamos para hacer esa conversión un poco más fácil. Entonces, según los datos que tenemos, sería 3,9 a la 2 es igual a 7,2 a la 2 más 8,6 a la 2 menos 2 por 7,2 por 8,6 por coseno de B. Y esto nos da como resultados numéricos 15.21 es igual a 51.84 más 73.96 menos 123.84 por coseno de B. Ya en este punto ya no hay nada más solucionable si seguimos teniendo esa variable y por tanto hay que
correrla al otro lado al igual. Y después de realizar eso, obtenemos una razón o una fracción, como ustedes lo quieran ver, en la cual tenemos 15.21 menos 51.84 menos 73.96 sobre menos 123.84. Van a ver que, digamos, aquí en las restas usualmente les va a dar un número negativo, pero esto no debe ser un impedimento, ya que es lo razonable teniendo en cuenta que en el denominador vamos a tener una parte negativa y negativo menos negativo nos va a dar un positivo. Sin embargo, recuerden que también pueden haber valores en el arcoseno que sean números negativos, aunque esto no es tan común. Así que realmente tenemos que ponerle atención a la ley de los signos para llegar a una respuesta correcta, pero no piensen que porque esté positivo o negativo esto va a ser como supremamente incidente en que están en lo erróneo o en lo correcto. Después de esto obtenemos ya como fracción final menos 110.59 sobre menos 123.84 es igual a coseno de b. Y mediante esto tenemos el valor de 0.89307, que si ponemos en la calculadora nuestra función arcoseno 0.89307, tenemos una equivalencia de 26.74, que sería en este caso el valor del ángulo. Y mediante este podríamos seguir utilizando la ley del coseno para encontrar el otro ángulo y así llegar pues a la mayoría de las medidas, o podríamos usar este ángulo y su lado correspondiente y otra medida para usar la ley del seno y digamos que hacerlo un poco más práctico. Ambos caminos son igual de correctos e igual de favorables, sin embargo en este ejercicio no nos solicitan eso, así que dejaremos hasta acá. Ahora veremos digamos que la otra cara de la moneda, la otra situación que se nos puede presentar, y es que nos den L a L, o dos lados y un solo ángulo. Entonces, en este caso, nos presentan la siguiente forma. Y nos dan un triángulo, de nuevo oblicuo ángulo, en el cual tenemos un ángulo T de 46 grados y sus lados contiguos serían T de 7.2, perdón, R de 6 y S de 10. Y mediante esto vamos a volver a ejecutar, digamos que la ecuación. Aquí va a ser un poco más fácil porque no tenemos que mover variables. Simplemente si sabemos que queremos hallar el lado opuesto a t para lograr hacer práctica la función de seno, por ejemplo, vamos a hallar el lado de t y esa va a ser nuestra incógnita antes. Entonces, t a la 2 es igual a r a la 2 más s a la 2 menos 2 por r por s por coseno de t. Esta operación, digamos que ya dándoles los datos potenciados, es decir, no diciendo 6 a la 2 ni nada, sino ya dándoles los datos, nos daría t a la 2 es igual a 36 más 100 menos 120 por coseno de 46. Y teniendo en cuenta el orden en el que se ejecutan las operaciones, sabríamos que tenemos que ejecutar primero 120 por coseno de 46, lo que nos da 83.359. Entonces tendríamos t a la 2 es igual a 136 menos 83.359 y esto es equivalente a 52.641. Pero recordemos que aquí hay aún un dato que debemos modificar y es que tenemos un t a la 2, es decir, que ese dato aún no está dándonos el resultado. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esto? Se hace una operación inversa después del igual. ¿Y cuál sería la operación inversa de una potencia al cuadrado? Una raíz al cuadrado. Entonces ese t a la 2 igual a se convierte en un t igual a raíz cuadrada de ese valor, 52.641. Y mediante esto hallaremos el valor del lado opuesto, que sería 7.255 aproximado. Y de esta manera ya llegamos a la medida de los tres lados y tenemos un ángulo. Por tanto, al igual que en el caso anterior, podríamos ejercer pues, el ejercicio que vimos anteriormente. Y ahora, para finalizar, veremos un ejemplo práctico de un ejercicio en el cual no nos dan, digamos que un triángulo para analizar, sino nosotros tenemos que construirlo. Y en este caso elegí uno con unas medidas que son bastante sencillas para que vean que realmente la resolución no va más allá de los números tan grandes o tan chiquitos que nos pongan, sino lo bien que nos organicemos en hacerlo. Entonces nos dan la medida de tres lados. A es igual a 6, B es igual a 4 y C igual a 3. Frente a esto yo podría ejecutar un triángulo, si para mí es de facilidad, digamos que tener el gráfico. Entonces hacemos los ángulos correspondientes. A sería igual a 6, B, el lado B sería igual a 4 y C sería igual a 3.
Como vemos ya con estos tres simples datos, yo puedo ejecutar un triángulo igual que el que me dieron en los ejercicios anteriores. Sin embargo, esto ni siquiera llega a ser tan necesario si conocemos a cabalidad la fórmula que debemos emplear. Y es que en este caso sería 6, la verdad, teniendo aquí los tres lados, no es como tan incidente el valor que usamos antes del igual. Sin embargo, si quieren hallar un ángulo puntual, pues sí se hace necesario. Digamos, quiero hallar puntualmente B, entonces la letra que voy a poner antes del igual o la variable que voy a despejar es el lado B. Entonces va a ser, por ejemplo, en este caso vamos a decidir hallar el ángulo A, que sería, digamos que en este caso, el ángulo mayor. Sería 6 a la 2 es igual a 3 a la 2 más 4 a la 2 menos el doble del producto entre ellos, o sea, menos 2 por 3 por 4 multiplicado por el coseno del ángulo deseado, que es A, siendo esa nuestra incógnita. Así que a partir de esto ya llegamos a, digamos que, a unos datos concretos que serían 36 es igual a 9 más 16 menos 24 por coseno de B. Y a partir de esto hacemos lo que hemos hecho en todos los ejercicios anteriores con ángulos, y es que vamos a correr ese coseno de A antes del igual, teniendo como resultado coseno de A es igual a 36 menos 9 menos 16 sobre menos 24. Esto nos llega a una fracción sencilla que es 11 sobre menos 24 es igual a menos 0.4583. ¿Qué nos quiere decir esto? Como vemos, nos dio un resultado negativo, y con este ejercicio quiero demostrar que eso no necesariamente quiere decir que su ejercicio esté mal, porque hay valores de coseno que están en negativo por la ubicación en los cuadrantes. Así que vamos a hacer el arcoseno de dicho número para ver si verdaderamente tiene un valor, porque en caso de que la calculadora nos dijera que es un error matemático, pues nos daríamos cuenta que hubo un error en el reemplazar los datos. Pero en este caso tenemos que es el ángulo de 117.27. Entonces habremos hecho la operación de forma correcta. Y si se dan cuenta, coincide con la información que nos dio nuestro gráfico, en la cual dice que el ángulo A debería ser el mayor, ya que si tenemos en cuenta que la suma interna de los ángulos da 180 grados y este 117, se asume que va a ser el ángulo mayor. Así que coincidiría con lo que nos especifica el triángulo y cumpliría lo que, digamos que las normas que debe tener un triángulo de este tipo. Así que espero que mediante estos ejercicios hayan tenido mucho más claro la ejecución de la ley del coseno. Creo que es importante conocerla, ya que nos permite no vararnos cuando tengamos cierto tipo de problema en el que, por ejemplo, nos presenten un paralelograma o nos presenten una figura en la que no conozcamos los ángulos, sino solo conozcamos otra cara de ellos, es decir, los lados. Y pues digamos que mediante el conocimiento de estos tres importantes conceptos de resolución de triángulos, teorema de Pitágoras, ley de seno y ley de coseno, lograremos resolver cualquier tipo de problema matemático sin ninguna dificultad, porque conoceremos qué mecanismo emplear para cada uno. Sin embargo, es importante que más allá de aprenderse la fórmula, entiendan lo que ella propone, que entiendan que busca generar una igualdad entre los lados y entre las razones trigonométricas de los ángulos, que es realmente algo que coincide en todos los ejercicios. Entonces, creo que si entienden a cabalidad estos conceptos, va a ser realmente muy fácil la resolución de los triángulos, como los que solucionamos en este ejercicio. Así que espero este video haya sido de utilidad para ustedes y que hayan entendido, pues, mediante las imágenes, los ejercicios y las explicaciones, o mediante el uso de la calculadora y los datos específicos, que hayan logrado entender pues correctamente todo el concepto, y que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video matemático.